Hola, ¿qué tal? Buenas noches para la gente de Argentina, buenas tardes para la gente de México, buenas para todas las otras personas que están presentes. Eh, bueno, antes que nada quería agradecer a, a la gente de Yoica, a Jesús y a Arturo, que fueron quienes estuvieron dialogando conmigo, quienes me invitaron a la charla y bueno, y que estuvimos un poco conversando y dialogando para poder llegar hoy a lo que traigo para proponer un diálogo. ¿Qué tal, Rocío? Hola, Marjorie de Colombia. Bueno, esto de este contexto pandémico hace que las distancias no sean tan grandes, ¿no? ¿Qué tal, Flor? Bueno, ¿se escucha, se ve bien entonces? Perfecto. Hola, Pato, Ali de México. Bueno, vamos a iniciar la charla de hoy, a la que di de título Lo que del cuerpo analizante se pone en juego. Voy a referirme particularmente a la clínica con niños y niñas, a la clínica con las infancias. Pero me interesa también plantear algunas cuestiones para poder dejar abierto el campo y pensar, ¿no?, el trabajo de lo ficcional, del juego y sus efectos en la clínica, no solo con las infancias, sino también con las adolescencias y la clínica con adultos, ¿sí? Así que bueno, lo que me interesa entonces en principio es transmitir algo de lo que me fui encontrando en mi propia clínica respecto a la posición del analista en el juego. Un analista que se juega en acto, un analista que entra en funciones en dos tiempos de lectura. Por medio de sus intervenciones, que son una lectura en juego, y también en un segundo momento, digamos, en ese primer momento de la lectura en juego, cuando juega, el fundamento es la comunicación de inconsciente a inconsciente. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Y en un segundo momento, cuando teoriza sobre lo ocurrido en el juego, para que aquellas que penan de más, aquellos pequeños y pequeñas analizantes que penan de más, encuentren una solución menos sufriente. En resumen, un analista que es al menos dos, como dice Lacan, jugante y lector, en dos tiempos. Ahora bien, ¿qué es lo que lee un analista en la clínica con niños, con niñas, con niñes? ¿Cómo lee? ¿Desde dónde lee? Estos son interrogantes que nos conducen automáticamente a pensar la ética del psicoanálisis. La pregunta ética por la posición del analista, ¿no? ¿De qué la está jugando? ¿A qué está jugando? ¿Qué se está jugando ahí? ¿Y cómo llegó a ese lugar? Es por eso que el juego en la clínica psicoanalítica con las infancias no es una técnica evaluativa o un ejercicio cuyo fin es la adquisición de algún aprendizaje, algún conocimiento, y mucho menos, como proponen algunas corrientes cognitivas conductuales, la extinción de una conducta desajustada. No nos vamos a mover por esos ámbitos, sino más bien el juego es un dispositivo estructurante. Algo más para agregar en principio, me gustaría proponerles que no es solo el analista el que lee en el juego, en la escena analítica, sino también que acompaña a sus pequeños y pequeñas analizantes a leer esas marcas que signaron su lugar de sujeto. Esas trazas que son producto de los primeros encuentros con el otro, con el gran otro, y que se ponen en escena a través del juego, donde van a generar un entramado diferente.
Entonces, para iniciar un poco este desarrollo, me gustaría traerles una frase de Joan Huizinga en su libro Homo Ludens, que dice así: para jugar de verdad, el hombre, mientras juega, tiene que convertirse en niño. Si no así, entonces, este juego carece de la propiedad lúdica más esencial. ¿Qué habrá querido decir Huizinga con esto de convertirse en niños, no? Arriesgo una hipótesis. Convertirse en niño jugando sería abandonarse al juego. Permitirse uno como adulto, como analista si se quiere, abandonarse al juego. Dejarse tomar por las leyes del juego. No pensar, sino jugar. En la exposición de hoy voy a hacer un recorrido, un trenzado, principalmente por tres autores: Huizinga es uno, Freud y Lacan, y alguna que otra referencia a Winnicott también, que es uno de los grandes analistas de niños. Mi idea es arribar a una especie de neologismo que inventé para poder nombrar la experiencia del juego. El juego como dit-versión. Escrito con ese guión también que utiliza Lacan para hablar de dit-mención. Ya vamos a entrar en eso, ¿no? Dit-versión porque es una versión del decir que solo puede advenir jugando. Un jugar donde la poética del inconsciente se hace cuerpo a partir de una posición clave, que nos va a llevar a la posición del analista, que es la que apunta a que un sujeto anude su existencia de otro modo. Voy a comenzar con algunas referencias al texto El creador literario del fantaseo de Freud, en el cual Freud inicia preguntándose de dónde toma los materiales el poeta y cómo logra con su arte conmovernos, provocar excitaciones en nosotros que ni siquiera sabíamos o nos creíamos capaces de experimentar, ¿no? Ambos interrogantes lo que intentan ubicar son dos cuestiones puntuales: el lugar de donde vienen esas producciones poéticas y los efectos que éstas causan. Pero rápidamente Freud vislumbra que es en vano preguntarle a los poetas por esto, ¿no? Dice: ni la mejor intelección sobre las condiciones bajo las cuales elige sus materiales y sobre el arte que plasma en estos nos ayudará en nada a convertirnos nosotros mismos en poetas. ¿Qué quiere decir Freud? Queda en evidencia que ese tratamiento de los materiales y el arte del poeta no es, digamos, su elección, porque hay una elección ahí, y el arte no es un saber que pertenece a la órbita consciente. Es un saber que no se transmite por la vía de la enseñanza y el aprendizaje, sino más bien que se deja hablar desde el lugar en el que habita, lo inconsciente. Esto quiere decir que implica un posicionamiento singular, un saber hacer ahí que es del sujeto, único e irrepetible, y que se manifiesta en su obrar. Es interesante la palabra que usa Freud para nombrar al poeta. El término es Dichter, perdonen mi alemán, Dichter se escribe, cuya significación es creador literario. Entonces ya ahí nos da una pista, ¿no? Es para pensar ese obrar. Un modo de hacer texto, de crear con el lenguaje. Un lenguaje que escoge, ¿no?, en su mismo decir, va a decir Freud, que emparenta lo infantil, el juego infantil y la creación poética con la palabra Spiel, ¿no?, cuyas significaciones como sustantivo implican el discurso, la perorata, y como verbo el recitar, el uso de la lengua y también el jugar. Este hacer en el que se emplean grandes montos de afectos y que curiosamente Freud lo ubica en todo hombre, hoy podríamos decir en toda mujer, en todo ser hablante, lo dirige en ese texto específicamente a la infancia y se pregunta: ¿no deberíamos buscar ya en el niño las primeras huellas del quehacer poético? Y se responde, ¿no? Todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio. Mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada.
Un pequeño creador literario es aquel que juega a ser con el lenguaje. Es quien produce un texto, una creación poética a través del manejo de la lengua. Y esto nos abre otra pregunta. ¿De qué estatuto se trata cuando hablamos del lenguaje en la infancia? Sabemos que el lenguaje sirve menos a la comunicación que al tratamiento de la lengua, ¿no? De la lang. Un modo de hacer con ese traumatismo primero, que Lacan escribe traumatism, trou agujero, el traumatismo, el agujero de la lengua, lo que socava el cuerpo, que es justamente el efecto del encuentro del lenguaje con el cuerpo. Un encuentro que, como decíamos, deja trazas, deja marcas que serán leídas en la historia del sujeto. El lenguaje entonces podrá constituirse como un aparato de goce con el cual el sujeto interviene en el mundo. Podrá constituirse o no, ¿no? Allí donde el discurso intenta regular algo del goce y el aparejo pulsional permite establecer una relación determinada entre los cuerpos. La infancia como tiempo constitutivo implica esto. Yo siempre digo, no es que los niños y las niñas hablan mal, sino que dicen de otra forma. Y en su decir se ubican casi en esa posición ideal que reclama Freud para iniciar un análisis. Esto lo trabaja muy lindo un querido amigo mío, Pablo Peusner, en su libro Fundamentos de la Clínica Psicoanalítica Lacaniana con Niños, ¿no? Dice ahí, ¿no? Los niños pueden contarnos sus vivencias del día, referirse a diferentes hechos, fantasías, sin miramientos, ilustrar sus dichos, decires, con dibujos de los personajes imaginarios que pueblan sus ensoñaciones. Pueden incluir películas, dibujos animados, series televisivas, alguna anécdota familiar. Podríamos decir que crean puro texto sin orden cronológico, sin un respeto estricto por la secuencia apertura, nudo y desenlace, pero por sobre todas las cosas sin la preocupación por la apoyatura de los datos de la realidad. Y bien lejos de reclamar el valor de verdad de sus decires, ¿no? Si uno manda a un niño a reflexionar por lo que hizo cuando se portó mal, ¿no? O le intenta explicar que se juega de tal forma a tal juego, sabemos que no es por ese camino. Entonces decía, bueno, el niño tiene una posición en el lenguaje, casi como lo que Freud reclama, ¿no? Como esta actitud necesaria, como entregado a la regla fundamental, ¿no? Diga todo lo que se le ocurra, juega todo lo que quiera. Y esto ocurre aunque no cuenten con el lenguaje hablado, ¿no? Vamos a, igual al final, después que termine el desarrollo, a poder charlar un poquito con las preguntas. Ahí veo que Ángelo está haciendo un comentario, me gustaría por ahí después ponerlo a dialogar. Por ahí sí voy un poco rápido con los conceptos, pero la idea es llegar un poco al desarrollo para que después volvamos a retomarlo, ¿sí? Entonces decía, esto ocurre aunque no cuente con el lenguaje hablado. Muchas veces, allí donde la palabra no ha llegado, el cuerpo hace su aparición. Es una hipótesis que tengo respecto a lo que me fue enseñando la enseñanza, la clínica con el autismo, ¿no? Freud entonces en este texto homologa el jugar de un niño con el crear poético. Y esto es facilitado por la posición del niño en el lenguaje. Un habitar el lenguaje en donde las palabras son tratadas como cosas. Traigo dos referencias de Freud que me parecen ineludibles para poder pensar la infancia y el estatuto del lenguaje. Una está extraída del caso Juanito. Agradezco estas referencias a Gonzalo López, un gran colega con el cual trabajamos este año en un seminario sobre la función social de la psicosis. Esta cita está extraída del caso de Juanito y dice: nunca se debe olvidar cuánto más que el adulto trata el niño las palabras como si fueran cosas del mundo, y cuán sustantivas son para él las homofonías entre ellas, de 1909. Y otra del texto El chiste y su relación con el inconsciente, donde dice: en la época en que el niño aprende a manejar el léxico de su lengua materna, le depara un manifiesto contento experimentar jugando con ese material, y entrama las palabras sin atenerse a la condición del sentido, a fin de alcanzar con ellas el efecto placentero del ritmo o de la rima.
Ese contento le es prohibido poco a poco hasta que al fin solo restan como permitidas las conexiones provistas de sentido entre las palabras, ¿no? Aquí pone Freud el acento en lo ritmado, en lo que suena, en la cadencia, en ese hacer con la lengua. El juego entonces será ese dispositivo princeps que pone las condiciones significantes para habilitar una otra escena. Allí se insertarán los elementos del mundo en un nuevo orden, dice Freud, una nueva realidad que les otorga estatutos de significantes, por lo que pierden de esa manera su utilidad, su identidad, para ganar un uso particular. Allí cada objeto se propone como soporte de su materialidad lenguajera, y su valor reside en la relación que se establece con los otros. Entonces, cada cambio, cada elemento que se introduzca o que salga del juego, implica una permutación y traerá cambios en el juego mismo. ¿Por qué defino el juego como dispositivo? Esto lo tomo de lo que trabaja Giorgio Agamben sobre Foucault, sobre la definición que da sobre dispositivo, y está publicado en un libro que se llama Infancias en Psicoanálisis, volumen 1, Avatares de la Constitución Subjetiva, en donde trabaja un poco por qué el juego como dispositivo, ¿no? Para hacer un mínimo resumen, la definición que propone Foucault de dispositivo dice es un conjunto decididamente heterogéneo de elementos dentro de los cuales se encuentran los discursos, las instituciones, las reglamentaciones, las leyes, las instalaciones arquitectónicas, las posiciones filosóficas, morales, podríamos agregar también las posiciones analíticas. Todos los elementos que forman parte del dispositivo incluyen o implican lo dicho y lo no dicho, y conforman una red cuya importancia radica más en la relación de esos elementos que el ser de elemento en sí, ¿no? Y dentro de esos elementos podríamos pensar también la falta como elemento, ¿no? Cómo se incluye en el juego. La falta es un elemento fundamental que permite el movimiento de los elementos, ¿no? Los lugares. Y genera a su vez en el mismo juego la aparición de algo inédito, ¿no? Lo nuevo, la posibilidad de creación. Es decir, lo importante a destacar es de qué manera se conjugan dichos elementos, sus posiciones, sus usos, permitiendo de esta manera ampliar sus funciones, ¿no? En tanto configuran una nueva realidad. Y esto trae efectos subjetivantes, cambios en la estructura, ya que la estructura subjetiva, como la define Lacan en el Seminario 3, se homologa a la definición de dispositivo cuando dice un conjunto de elementos significantes covariantes, ¿no? Cuando un conjunto de significantes, ¿no? Que se relacionan con otros significantes y valen por esa relación, pero al cambiar uno, al permutar uno, ¿no? La propiedad de covariancia dice que cambia todo el conjunto, ¿no? Esto lo trabajo un poco en ese texto, pero no me voy a detener en eso. Sí quiero decir dos cosas. Esto lo encuentro también gracias a Jaime Miranda, ¿no? Otro colega que también se ocupa del juego en su libro El trabajo de lo ficcional, en donde el juego, como decía, inaugura una nueva realidad, una realidad otra, pero que no es una realidad degradada de una realidad más real, ¿no? Jugar a ser un bombero no es hacer como si fuera un bombero, pero no digamos como si tuviera menos valor. Es una realidad distinta, ¿no? El juego es una realidad en sí misma, un movimiento que crea nuevos mundos por fuera de lo que Freud llama en el texto del creador literario del fantaseo la realidad efectiva, ¿no? La realidad efectiva planteada, ¿no? Como esta realidad en donde los objetos valen por lo que son, ¿no? El juego entonces inaugura un territorio de ensayos, una realidad otra donde algo de lo que allí suene de una manera diferente puede llegar a producir una escritura singular, no toda. Un dato que para nada es irrelevante es que para jugar hacen falta juguetes. El juguete es un elemento que vale más por su uso que por su ser de juguete, ¿no?
Freud plantea la diferencia entre fantasear y jugar a partir de observar en este último, en el juego, la necesidad de apuntalamiento, dice Freud, en objetos palpables y visibles, ¿no? Hay un momento de la infancia en el que el significante requiere de cierto soporte material, concreto, para poder ponerse a circular y entrar en la lógica del intercambio. Y esto se observa en el tratamiento de los juguetes y de todos los elementos que materializan al significante en su función lúdica, como por ejemplo los trazos, los dibujos, las selecciones de palabras, las rimas, las cadencias, los cortes, las múltiples representaciones con que se invisten los objetos en la escena del juego, los deslizamientos, el estilo en que se le imprime al cuerpo, las modulaciones de la voz, las pausas. Todo ello da cuenta del arte con el que cada niño, niña realiza su decir jugando. Decimos entonces que la escena lúdica nos propone una forma diferente de poder anudar aquello que venía enredado de cierta forma. El juego es la puesta en escena de la realidad inconsciente, es decir, de la verdad de un síntoma. Ese síntoma que siempre responde a otra cosa por estructura y que en la infancia denuncia más claramente el efecto de la desproporción sexual, ¿no?, que hace a la relación de los otros, de sus otros, ¿no? El síntoma en la infancia viene sancionado siempre por el otro. A veces nos llegan como caprichos, como conductas disruptivas, como posturas oposicionistas desafiantes, como hiperactividad. Pero también es verdad que no es solo el otro al que se le cortan los cables, digamos, sino que muchas veces los niños, las niñas, también dicen de su padecer por dicha desproporción, ¿no? Es necesario que esto se haga oír. Y tiene que ver con los arreglos o las respuestas que han encontrado a los conflictos que le plantea su propia existencia. Ese cuerpo extraño que es el síntoma y que muchas veces se hace cuerpo, se encarna o se pone a jugar en el lazo social, en el juego podríamos apostar a que se analiza, se descompone y se recompone en su materialidad. Aquello que se presentaba como parasitario, al ponerse en juego, toma otra textura. Joan Huizinga lo dice así: por el hecho de albergar el juego un sentido, se revela en él, en su esencia, la presencia de un elemento inmaterial. A mí me gusta hacer jugar este inmaterial de Huizinga con lo que Lacan propone como lo incorporal, ¿no? Ese objeto A, ese recorte de cuerpo, ese añijo de cuerpo que no entra en la imagen, que queda al margen de la palabra y que concierne a lo que voy a llamar un cuerpo analizante en sus fundamentos, ¿no?, que es justamente el lazo al otro. Un cuerpo que no es del analizante ni del analista, aunque no se desentiende de ambos, ¿no?, sino que el cuerpo analizante es ese cuerpo que se presenta en la situación analítica, de apartes. Podemos decir que aquello que muchas veces se encuentra amordazado en el cuerpo puede tomar otro relieve, otra textura, y presentarse en primer plano en la escena del juego. Ahí entonces planteo el juego como dit-versión, cuya escritura nos permite jugar con varias cuestiones. En principio podríamos decir dit-versión hace referencia a una versión del dicho, a una versión del decir, ¿no?, con este dit. Pero una versión que no es cualquiera, sino justamente que incluye las tres dimensiones anudadas. Dit-versión, RSI en mayúscula, implica que ahí están o se encuentran las tres dimensiones que Lacan propone para pensar el lugar del hablante, ¿no? Tres dimensiones anudadas, sea la forma en la que logren anudarse, ¿no?, de manera borromea o no, a partir de lo cual lo diverso puede incluirse en juego.
Entonces, la ditversión, en donde suena diversión también, llama a eso diverso, llama que eso diverso deconsista en su horror y consista en otra textura. Esto es posible si tomamos las tres consistencias, ¿no? Real, simbólico, imaginario, en tanto ditmansiones del decir. Lacan a lo largo de toda su enseñanza propuso sus tres registros como un aparato de lectura. El 8 de julio de 1953, en la conferencia Lo simbólico, lo imaginario y lo real, refiere que toda que toda relación a lo analizable se encuentra inscrita en una relación de tres. Dice así: toda relación de dos está siempre más o menos marcada por el estilo de lo imaginario, y que para que una relación tome valor simbólico es preciso que haya allí la mediación de un tercer personaje que realice, por relación al sujeto, el elemento trascendente gracias al cual su relación con el objeto puede ser sostenida a distancia. ¿Qué dice Lacan acá? La institución de ese otro con mayúscula se propone ahí como terceridad. A la altura del seminario 21, redefine el estatuto de sus tres registros a partir del nudo Borromeo. En dicho seminario va a plantear que los tres son equivalentes, es decir, ninguno prevalece por sobre el otro. Y a su vez es necesario que se encuentren todos presentes, en simultáneo, para poder leer el modo en que se generó el nudo de ese ser hablante y su orientación. No voy a desarrollar ni me voy a meter con la complejidad de la clínica nodal en psicoanálisis, porque es algo que estamos todavía estudiando en un cártel en el FARP, en el Foro Analítico del Río de la Plata, pero sí quiero proponerles los siguientes, ¿no? Estas tres ditmensiones o ditmansiones como sistema de referencia hacen al espacio que habita el ser hablante en la infancia también, ¿no? Esto, lo que sigue ahora, está trabajado muy lindo en un video de la licenciada Mónica Lidia Jacob, que trabaja el término dimensión en Lacan. Yo les voy a hacer un resumen, pero búsquenlo en YouTube, está muy lindo, ¿no? Entonces, decíamos, se deben considerar los tres registros y sus anudamientos como coordenadas para leer el decir en los dichos del analizante. En el seminario Ancor, Lacan va a proponer estas tres dimensiones en sentido algebraico. Va a referirse a los a los elementos vectoriales, en donde dice el punto, por definición, que corta la línea, dice, tiene dimensión 0. Por lo tanto, la línea recta es de dimensión 1. A su vez, como la línea corta una superficie, la superficie es de dimensión 2. Corta, ¿no?, la recta en dos semiplanos. Por último, la superficie corta un espacio. Y este último será de dimensión 3. Voy a pasarle, lo tenía escrito en el pizarrón acá atrás, pero me parece que queda muy chiquito. Les voy a ir pasando a ver si se ve ahí, ustedes me dirán, ¿no? El punto como dimensión 0, la recta, ¿no?, con su sentido, dimensión 1, acá la dimensión 2, ¿no?, y la dimensión 3, que es esta, ¿no?, así, así y así. ¿Se entendió más o menos? Esto es lo que trae Lacan de la dimensión en sentido algebraico, ¿sí? Entonces, estamos hablando de dimensiones, de espacio, del espacio del ser hablante. Y esto es en el seminario Ancor. Si mal no recuerdo, es en la última clase. Me parece que es en la última clase, ¿no? Página 147, lo tenía anotado. Y en la primera clase del seminario Los Nombres del Padre, o los no incautos yerram, ¿no?, que es el seminario que le sigue, Lacan trabaja lo imaginario como dimensión del sentido que detiene el desciframiento, va a decir, cito, como esa intuición de lo que hay que simbolizar.
Y a continuación plantea lo siguiente, ¿no? Dice que el dominio de la opsis lo que define es la vista, pero la vista en tanto, ¿no? O el oasis, ¿no? La ilusión, la intuición esta de la que habla Lacan. Por eso pasarlo al plano esto requiere de cierta predisposición a esto. Dice, cuando domina la opsis, ¿no? En tanto oasis, en tanto cuestión de la intuición en la vista, dice, es lo que hace, sin embargo, que siempre haya intuición en aquello de lo que parte el matemático, dice, ¿no? Y remata, tal vez este año les haga sentir el nudo, es ocasión de decirlo. El nudo de la cuestión, a propósito de lo que ellos llaman, hablo de los matemáticos, no lo soy y lo lamento, de lo que ellos llaman el espacio vectorial. Vamos a pasar entonces al espacio vectorial. El espacio vectorial, recuerden que estamos hablando de 3 dimensiones. Si hablamos de 3 dimensiones, el espacio vectorial, no sé si se llega a ver ahí, son 3 vectores compuestos o organizados en ciertas direcciones. Lo que tiene el espacio vectorial de 3 dimensiones es que para ubicar un punto de referencia, sea este o sea este, hay que escribir o anotar las 3 dimensiones, Y, X y Z, ¿no? Entonces, el espacio vectorial, donde cualquier punto en un espacio de 3 dimensiones, como decíamos, requiere de una localización de las 3 coordenadas. Entonces va a decir ahí Lacan, singularmente les diría, es que hay 3 dimensiones del espacio. Perdón, sí, 3 dimensiones del espacio habitado por el hablante. Y esas 3 dimensiones, tal como los escribo, se llaman simbólico, imaginario y real. Pero a su vez agrega, y acá está la otra vuelta, gracias a Mónica Jacob por iluminar este punto que es maravilloso. Él dice, no es en absoluto como las coordenadas cartesianas. No es porque haya 3, no se vayan a equivocar, dice, ¿no? Las coordenadas cartesianas corresponden a la vieja geometría. Dice, es porque se trata de un espacio, el mío, tal como lo defino por estas 3 dimensiones. Se trata de un espacio cuyos puntos se determinan de muy otra manera. Recuerden, los puntos requieren de las 3 coordenadas, pero Lacan va a decir que se determinan de otra manera. Y es lo que intenté, sigo con la cita, ¿no? Como quizás eso superaba mis medios, quizás eso me dio la idea de dejar caer la cosa, es una geometría cuyos puntos, para aquellos que estaban aquí, espero, el año pasado, cuyos puntos se determinan por el calce de aquello que ustedes quizás recuerden que he llamado mis redondeles de hilo. Entonces, los puntos en los cuales, ¿no?, uno va a ubicar el decir del ser hablante en las 3 dimensiones es en el punto de intersección, un punto de calce. Un punto de calce que después Lacan lo va a figurar de esta manera. Esperen que no sé dónde puse la otra hoja. El punto de calce como el Triskel. Ahora vamos a ir por ahí, ¿no? El punto de calce entre imaginario, real y simbólico. El centro del nudo, que es donde va a ir a parar el objeto A. ¿Por qué estoy haciendo todo este rodeo? Ya vamos a llegar. ¿Para qué nos sirve esto para pensar el juego, no? Entonces decía que los puntos se determinan de otra manera, por el calce, que hace el nudo de 3. Y dice, hace falta 3 de ellos, siempre, en todo caso, para determinar un punto. El punto de intersección entre los 3 de Lacan lo propone como Triskel, ¿no? Donde viene a alojarse el objeto A. Ahora, ¿cómo podemos pensar estas 3 dimensiones en el juego? En la clínica con las infancias, el juego, como decía, es la herramienta princeps que permite ubicar el decir del niño o la niña o el niñe a partir de estas 3 dimensiones.
pero además promueve el escenario privilegiado para que ese niño, esa niña, pueda anudar de un modo diferente su existencia en tantos sujetos deseantes. El juego permite que algo del nudo se conmueva, se reordene, a partir de engendrar el calce necesario en donde va a posarse lo diverso, lo incorporal. Ese objeto a partir del cual la pulsión hace su recorrido y se encausa dentro de otra lógica. Entonces el cuerpo podrá reinventarse. Hay una frase de Huizinga que metaforiza este pasaje a mi entender y dice, ¿no? Él propone el juego como una actividad libre, dice, que acompaña los procesos naturales a los que se les adhiere y adapta como un hermoso vestido. Si bien lo estético tiene una función esencial en el juego, lo que quiero destacar de esta cita es que esta adherencia propicia cierta consistencia en la escena lúdica y que muchas veces es el elemento necesario para que aquello que venía siendo de una forma sea de otra, es decir, sea otra cosa. Y entonces ese cuerpo extraño, que era el síntoma, tome otra textura. Podríamos decir entonces que juego, jugar y juguete son esos tres elementos que nos permiten leer cómo se va constituyendo el nudo de cada niño y de cada niña. El juego como la fundación de un nuevo campo. El jugar en tanto hacer como acto inaugural de ese espacio y de un tiempo distinto, adyacente, para el sujeto y sus cuerpos. Y el juguete como elemento necesario en donde se apoyan los otros dos. Entonces el juego como posibilidad de anudamiento inaugura el campo de lo lúdico, un campo donde la repetición se instituye como fundamento de la acción. Es el lugar donde el dale que y dale que ahora impulsa el desarrollo de la representación en lo representado, así como lo imposible de representar. Ahí es donde el azar y la incertidumbre se incluyen en la trama del juego como tensión y enigma. Y esto puede llevar a la interrupción del juego o, muy por el contrario, permitir el salto creativo. Jugar es menos entender el enigma como una entidad, ¿no? que propiciar un espacio para que se despliegue y se invista de esa cualidad lúdica. El juego entonces es promotor de una poética de la infancia, donde el saber que se pone en juego es el del inconsciente. La poiesis es una función lúdica. Esto quiere decir que lo lúdico como función implica la inscripción del lugar del jugante, una posición enunciativa que se inscribe en el acto mismo de jugar, donde ritmo, cadencia, armonía forman parte de lo que será el enunciado de ese juego. El texto que se va gestando en el juego traerá los significantes que han signado el lugar de ese sujeto en su historia para poder equivocarlos. Lo dicho, lo callado, lo silenciado en otras generaciones, que hace a la transmisión como ese irreductible que nombra Lacan en Dos notas sobre el niño, se pone a jugar en una nueva escena donde cada elemento, incluido el analista, tiene su lugar. Lo lúdico se instituye como función al producirse el pasaje de la reducción estética del juego a la ética del jugar. Es decir, ese paso donde el juego se despoja de su identidad, de sus objetivos prefijados, de todo utilitarismo y logra, ¿no?, de todo utilitarismo en tanto acatamiento de reglas, ¿no? Se juega así, de esta manera, para convertirse en una nueva realidad que incluye al cuerpo de otro modo. Ahí la inadecuación de las palabras con las cosas es una de las condiciones para la creación literaria de ese juego, ¿no? Y hace que la poética del infans tome un relieve vital, produzca efectos estructurantes al ponerse en juego. Huizinga dice, el juego es movimiento, solemnidad y entusiasmo. Voy a pasarles el último dibujito como para graficar un poco esto, ¿no? Fíjense, ahí tenemos juego, jugar y juguete. Al anudarse el triskel
se arma la función lúdica, que es justamente el anudamiento. Bueno, para concluir, y un poquito más, ¿cómo nos pensamos como analistas en esto? Me gusta traer esta frase que es bastante equívoca, que también la encontré trabajando con unos colegas, en donde el juego es la puerta de entrada del otro, que podemos leerla en sus dos genitivos, ¿no? El analista, en tanto otro, es quien garantiza la posibilidad de que haya juego, digamos por la puerta, abrir la puerta para ir a jugar, pero a su vez el juego es por donde el analista ingresa como otro de la transferencia, como partener en juego. Respecto al analista como garante del juego, podemos decir que solo obtiene su cometido si logra él abandonarse al juego en primer momento, ¿no? De esa manera puede delimitar lo que es juego y lo que es fuera de juego. Pero también es quien en un segundo momento, como decíamos, teoriza sobre lo que allí se puso en juego. Un analista, una analista entra en funciones al enmarcar el juego desde su única regla fundamental, donde sostiene que todo lo que en el juego ocurra es de jugando. De esa manera, lo real queda en los márgenes, haciendo de límite, y lo simbólico se entrama a lo imaginario generando el texto del juego. Aquello que Freud llamó sexualidad y muerte queda por fuera, haciendo de margen. Winnicott decía, cuando el elemento masturbatorio ingresa, el juego se acaba. ¿Por qué? Porque si algo de la sexualidad se muestra sin velo en este caso, o si ocurre un peligro inminente de muerte, entonces el juego queda suspendido. Eso es un fuera de juego, ¿no? Si uno juega a morirse pero resucita es una cosa. Entonces el juego es una máquina interpretante, subjetivante, que enhebra las tres cuerdas para que el sujeto suba a su decir. El texto que va engendrando el juego, su relato, pero también lo que se dice jugando entre juguetes, trazos, sonidos, muecas, contorsiones, bailes, palabras, tejerá la trama inconsciente del saber, que solo puede decirse a su manera. En relación al segundo punto, al analista como otro de la transferencia, me gustaría proponerle 2 o 3 cositas para ya abrir al diálogo. Una que es la cuestión que trabaja Lacan como la presencia del analista, para pensarla en el juego, en el seminario 11 particularmente, cuando se ocupa de la transferencia, ¿no? Para pensar la transferencia como el marco del análisis a partir del cual se hace posible el despliegue de una escena donde se modelarán personajes y se contarán historias, ¿no? Esto que Freud llama el reino intermedio entre la enfermedad y la vida, ¿no? La palestra. Pero también otro de los hallazgos, gracias a Alejandro Daumas, en una de las traducciones Freud trabaja la transferencia, en vez de palestra dice patio de juegos, ¿no? Yo no lo pude encontrar, lo voy a seguir buscando, pero bueno, esto es un aporte de Alejandro Daumas de su libro La dignidad del niño analizante, si mal no recuerdo. La dignidad del niño analizante, un hermoso libro. Entonces la transferencia como patio de juegos, ¿no? Y dice Freud, en repetir, reelaborar, se me mezclaron las palabras, dice así: donde tiene permitido desplegarse con una libertad casi total y donde se le ordena que escenifique para nosotros todo pulsionar patógeno que permanezca escondido en la vida anímica del analizado, ¿no? La transferencia como ese patio de juego, donde se va a jugar lo pulsional. Lacan en su seminario sobre los 4 conceptos fundamentales realiza un viraje que me parece que es crucial respecto a la transferencia, ya formulado, ya formalizado el objeto A, a partir de lo cual enlaza transferencia, pulsión y objeto, ¿no? La transferencia la distingue de la repetición, pero además
es la que le da sentido a la presencia del analista. Esto es una lectura mía, ¿no? La transferencia es la que le da sentido a la presencia del analista. Y esto es solidaria del lugar del objeto. Va a decir Lacan respecto a la transferencia, este concepto está determinado por la función que tiene en una praxis. O sea, la transferencia vale por su función. Una función que es lúdica, podríamos decir, ¿no? La presencia del analista es algo ineludible para el análisis, pues ella misma, lo dice Lacan, es una manifestación del inconsciente. Es motor y obstáculo en el juego pulsátil en que se presenta el sujeto. Ahí donde el inconsciente se abre para volver a cerrarse en su pulsación temporal, ¿no? El analista es quien puede abrir o cerrar los postigos para que el inconsciente, que en tanto discurso del otro, no está debajo ni detrás ni escondido, sino que está fuera, ingrese a la escena del juego y se estructure como iancia significante que funda un decir. La transferencia es esa puesta en acto de la realidad del inconsciente. Una realidad que es sexual y por lo tanto pulsional. Por ello la presencia del analista, podríamos decir del analista en juego, pero del analista en el juego, inaugura un escenario privilegiado para que la pulsión despliegue su montaje al modo de un collage surrealista. Interpretar en transferencia es entrar en el juego, lo que implica ubicar, como decía, las coordenadas en las que se presenta el decir analizante y a partir de allí maniobrar en la dirección de la cura. Ahora bien, más avanzada su enseñanza, Lacan en su seminario 17 va a formalizar el discurso del analista ubicando en el lugar de agente al objeto A. Y el analista entonces será su semblante. El objeto A es la causa que motoriza el despliegue lenguajero en análisis. El analista se hace soporte de ese lugar de objeto, un lugar de objeto vaciado de sustancia, por lo que circunscribe un agujero. Un vacío que no es cualquier vacío, sino el del otro, que al contornear, al recortar un espacio para que ese añico del cuerpo venga, se posicione, hace posible esto que veníamos hablando del triskel y lo lúdico, no del anudamiento. El analista es llamado a ocupar diferentes lugares en la transferencia, interpreta distintos papeles y se deja arropar por el texto analizante, allí donde la lengua suena. El lenguaje y el cuerpo quedan comprometidos en acto y entonces la contingencia se hace de encuentro, siempre fallido, entre la propuesta y la respuesta. La transferencia propicia un entre que habilita ciertos esfuerzos de poesía, ¿no? Donde, y acá cito a un colega, maestro y gran amigo Leonardo Leibson, que dice, el analista, como el poeta, juega con el lenguaje en esa dimensión donde no se trata de informar, sino de evocar. Es decir, el analista ocupa un lugar esencial a la hora de jugar los semblantes, ¿no? Estos semblantes que le son otorgados en la escena lúdica, porque lo que hace es encarnar el equívoco, poner a andar la maquinaria deseante. Y la condición necesaria para que esto ocurra es que el analista pueda prescindir de su goce, ¿no? de su relación, de su propia relación al objeto, para que la relación del sujeto con el objeto pueda empezar a montarse, ¿no? A través del manejo de la transferencia, el analista se dispone, esta es una apuesta que quiero hacerles, abrirla al diálogo, ¿no? A través del manejo de la transferencia en juego, el analista se dispone como un buen agujero. El buen agujero que Lacan ubica en el seminario 11 como la topología, dice, la comunidad topológica que comparten el sujeto y la pulsión, a partir de la entrada del significante. Es el deseo del analista, en tanto instaura la posibilidad de una diferencia absoluta, la que permite que algo haga juego. Inscribe allí la pausa necesaria a partir de un corte que toca los cuerpos, el suyo también. ¿Será entonces, y acá les hago la pregunta para cerrar, ¿será entonces que ese buen agujero se hace verdadero en tanto permite que el triskel se arme y el objeto A tome posición?
para que entonces el niño, la niña o el niñe juegue en su estructura otra forma de anudarse? Bueno, hasta acá lo que tenía preparado. Abro con preguntas, cierro con preguntas, porque es algo que vengo investigando y que, bueno, hace rato que me viene causando para poder charlar. Ahora, bueno, habíamos quedado que me iban a pasar algunas de las preguntas por el chat, así vamos hablando. Vi que hicieron varios comentarios, me encantaría leerlos todos, voy a ver si tengo tiempo. Acá me están llegando algunos. Ángelo dice, ¿no? Yo creo que pasa muy por arriba demasiados conceptos, lo cual no permite analizar qué quiere usted decir, por ejemplo, con inconsciente, o a qué se refiere con cuerpo del analizante. A la diferencia entre el jugar es no pensar. Bueno, no sé si algo de lo que seguí diciendo después Ángelo intentó, aunque sea, acercarte un atisbo de respuesta. La comunicación de inconsciente a inconsciente implica el abandono del analista al jugar, ¿no? Esto que decía Winnicott, los dos espacios, las dos dimensiones del juego, la del analizante y la del analista, que forman la tercera, ¿no? Que es la dimensión en donde ocurren los fenómenos transicionales. Digamos, yo entiendo, es una interpretación mía, que para abandonarse al juego, para dejar que la comunicación de inconsciente a inconsciente ocurra, algo del abandonarse al juego permite que haya algún tipo de resonancia, consonancia o disonancia de lo que ahí se juega. Cuerpo analizante no es el del analizante ni el del analista, sino, vuelvo a decir, no se desentiende de ambos, ¿no? Por eso después traje lo de la presencia del analista, sino que es el cuerpo que va transmutando en la escena del análisis a través de estos añicos del cuerpo que se presentan, la mirada, la voz, los objetos, de acuerdo a cómo se haya anudado la estructura. El jugar no es pensar, no recuerdo haber dicho eso. Lo que sí es que mientras jugamos, la apuesta es por no pensar, sino dejarse jugar. Pao Mejía, pues ¿puede repetir el nombre del libro de los avatares de la infancia, por favor? Sí, se llama Infancias en Psicoanálisis, volumen 1. Yo formo parte como compilador y autor. Es de la editorial Letra Viva. Buenas noches, repetir la bibliografía, por favor. Bueno, la bibliografía en sí puede ser los capítulos del Seminario 11 que trabajan la transferencia, este libro que es muy lindo, La dignidad del niño analizante, de Alejandro Daumás, Realidad y juego, de Winnicott, y el libro de Huizinga, que para mí es la Biblia del juego, que es Homo Ludens. Bueno, y el creador literario y el fantaseo, ¿no?, de Freud. Carlos Jiménez, el juego, como dice Winnicott, no corresponde a una realidad exterior ni interior, como lo plantean los lacaniosos freudianos, sino que se encuentra en una zona de transición donde desaparece el tiempo y el espacio. Claro, Carlos, el abandonarse al juego es esto, ¿no? Es poder dejarse perder un poco de esas coordenadas temporoespaciales que hacen a la realidad efectiva, como decía Freud. Digo, ¿será por eso que nos cuesta jugar a los adultos? ¿Qué es lo que pasa ¿no?, que dejamos de jugar? ¿No? Y que tiene que ver con la posición del lenguaje del niño, ¿no? Con esto que parece despreocupación, que Lacan también en el Seminario 1 creo que decía, ¿no?, en la palabra del niño como oráculo que no lo compromete, digamos, ¿no? Para pensar. Ángelo, jugar es no pensar, es decir, cuando no se piensa, eso dice, eso sabe, eso habla, y en este caso eso juega. Tal cual, Ángelo, para ahí va. ahí nos encontramos. Marisa Jiménez, me gusta la claridad con la que explicas la importancia del juego desde el psicoanálisis, sobre todo desde Lacan. Gracias a vos por el comentario. La transferencia como patio de juego fue un hermoso aporte de Alejandro, muy interesante la presentación, tal cual. Es un hermoso libro que además tiene muchas preguntas. Muy interesante. Agujero como lugar, como función materna. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Lo pienso así, digamos, ¿no? Como decía, no es un vacío, en tanto agujero implica que haya un borde que algo circunscriba ese agujero. Entonces,
me encontré con esta afirmación de Lacan, ¿no? Donde decía que el buen agujero es la comunidad topológica del sujeto y la pulsión, ¿no? Recordaba que en esos capítulos también trabaja el trayecto pulsional, ¿no? Que arma ese borde, que recorta, ¿no? las zonas erógenas, que arma un borde. Y pensaba, bueno, si eso tiene que ver con lo que después Lacan menciona como el buen agujero, hablando del nudo, ¿no? El buen agujero, y pensaba que el analista como semblante de A, como ese objeto vaciado, como ese lugar vacante, que vuelvo a decir, es el agujero del otro, no es el vacío. Haciéndose semblante de eso, permite que justamente eso que es el objeto A, esto que no entra ni en la imagen ni en la palabra, pero que muchas veces se encarna, ¿no? En esto que no sé, escuchamos decir como el niño tomado por el fantasma materno, ¿no? Por ahí, quizás por ahí también va tu pregunta, me parece. Siempre y cuando se circunscriba en tanto agujero, que haya un borde. Si no es el vacío. Y mucho de esto también se ve en las presentaciones o en las respuestas autistas. No porque no haya agujero. Esto es una posición que me parece que es clara de una línea psicoanalítica que tiene todos sus fundamentos. Es muy interesante, ¿no? La forclusión del agujero que plantea Laurent. Pero también lo que yo voy descubriendo, y esta es la apuesta, es que con el juego hay algo, no voy a decir que se arma un agujero, pero hay algo que se anuda distinto y que si ese buen agujero permite justamente que algo se enlace de otra forma. Entonces, ahí, y eso es lo que trabajamos en el cártel con mi colega coequiper Laura Salinas en el FARP, es que en ese caso, en la presencia del analista oficie de buen agujero, porque también puede ser de tapón del agujero, ¿no? La presencia del analista, y ahí entonces se cierra. Por eso decía que la presencia del analista es la que abre o cierra los postigos del inconsciente, ¿no? Como el semblante de Aper, si permite armar una especie de agujero bueno o verdadero, no sabemos, donde algo de eso pasa, donde algo del cuerpo toma otra textura, entonces algo de la demanda empieza a armarse de otra forma, ¿no? Por ahí lo pensaba. Igual es interesante esto que propones como función materna, ¿no? Tendría que por ahí ir un poco más a eso. Preguntaba si para usted el inconsciente es individual y le pertenece a uno, es decir, su inconsciente, el inconsciente de Pablo y mi inconsciente, etcétera, o que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y por tanto no pertenece a nadie, siendo presubjetivo y que trasciende al sujeto. Yo pienso al inconsciente como el inconsciente de la escena analítica. Traje lo de la comunicación de inconsciente a inconsciente porque me parece que pensar el inconsciente como eso que se produce en la escena analítica en juego es una forma de interpretar esto que trajo Freud y que para mí siempre fue un enigma. ¿Qué es esto de la comunicación inconsciente-inconsciente? ¿Es que el analista tiene su inconsciente? Entonces, ¿cómo interpretamos los equívocos del analista en sus intervenciones, por ejemplo? Me parece que podemos pensarlo no de manera excluyente, ¿no? Cada uno tiene sus equívocos, su historia y su inconsciente responde a algo, pero el inconsciente que se hace pasar a la escena del análisis es un inconsciente de la escena analítica misma. Walter, además como agujero puede pensarse la función del analista como agujereante. Me refiero a que si el analista también agujerea. René. A ver, creo que es mi apuesta. Creo que si el analista se presta, ¿no? Hablamos de los 3 pagos del analista, ¿no? Paga con su presencia, con su palabra, ¿no? Con su cuerpo también podemos agregar ahí. Todo lo que diga o cómo se presente va a ser elevado, ¿no? A cierta a la postura de interpretación, ¿no? Y muchas veces nos pasa con los autismos en donde intentamos ingresar de alguna forma y somos rechazados, ¿no? Incluso muchos niños y niñas que no quieren que juguemos o que lo veamos jugar, digamos. Es de acuerdo a cómo se posiciona el analista que puede hacer pasar algo de esto. Hoy a la tarde justamente me pasaba con una atención remota de un chico que me decía él estaba jugando a la computadora y me tenía a mí ahí con el celular y me decía, no quiero hablar, quiero estar con mis amigos, ¿no? Y yo le proponía jugar, vamos a jugar.
No, no quiero, quiero jugar con mis amigos. Bueno, ok, listo. Le digo, jugamos con tus amigos, yo juego con los míos acá, ¿no? Entonces empiezo un poco a decir, uy, no, cuidado. Y él me dice, ¿a qué estás jugando? ¿No? Y le digo, estoy jugando a un juego que encontré. Y me dice, a ver, le digo, mirá, te lo paso. Pum, y ahí vino al juego, lo invité a la escena, ¿no? Entonces, sí, presentarse o ofrecerse como agujero ya es hacer un agujero en la escena. Digamos, es prestarse como ansia, como esa tensión, ¿no? Que dice Huizinga, como esa incertidumbre para que ahí algo advenga como respuesta, como invención. ¿Cómo es la diferencia entre juego y jugar? Bueno, el juego, el jugar es una acción, es un acto, digamos, ¿no? El jugar es el ponerse a jugar, pero no el respetar las reglas. Aunque a veces el respetar las reglas del juego también es jugar, ¿no? Pero el jugar es cuando ya estamos metidos en el juego. Está el juego en sí, como otra escena, como presentar esto. Te invito a mi juego, que es donde estoy yo, ¿no? En Roblox, tal. Te invito a este juego con estas reglas, con este modo, este mundo, esta nueva realidad. Y el jugar es pasar a esa escena y hacer con esos elementos, con esos elementos que son el soporte, digamos, de estos otros objetos que podemos pensar como no especularizables, si se quiere, ¿no? No sé si te respondí, Lu, pero bueno, la idea es eso. El jugar es el acto, la acción, y el juego es el escenario que se dispone y se predispone con la presencia del analista. Digamos, esto es a modo didáctico, ¿no? Hay veces que hay juego, pero no se juega. Ahora, a la inversa me parece que no. Cuando se juega es porque hay una escena de juego, ¿no? Leti, genia, total. Muy interesante la idea de agujero verdadero. Para esto, cada cuerda tendría que escribir su agujero, su letra. Sí, bueno, Lacan en el seminario, ya no sé, recuerdo si es 21 o 22, dice que la consistencia es cuando el nudo se arma, ¿no? Y él habla de la consistencia como la cuerda, el agujero como el de cada uno, ¿no? Y la existencia como lo que queda afuera. Y acá, en esta cita que traía, donde Lacan trabaja lo imaginario como dimensión intuitiva, dice, ¿no? Lo pone en ese lugar, es porque algo de esto se ficcionaliza. Yo lo que veo es que en el juego, cuando se anuda, vuelvo a decir, borromeo o de manera no borromea, cuando algo de esto se anuda, es porque hay ahí un modo de trenzado de esos tres que permite, ¿no? Recortar eso del cuerpo que no dejaba de manifestarse, ¿no? Me pasó muchas veces que he recibido niños con diagnósticos de hiperactividad, hiperquinesia, ¿no? La invitación a jugar, pasaban 45 minutos jugando al ajedrez. Entonces yo, ¿dónde está, no, la hiperquinesia, la hiperactividad? Digo, está la invitación al juego, que es otro escenario. Está el jugar, que es en acto. Y en ese acto, en esa escritura, ¿no? El nudo permite acomodar, reanudar, reorganizar esos tres del modo en que pueda responder el sujeto. No es la idea de que todo se haga borromeo, sino que del modo en que pueda. A veces se anuda a modo trébol, ¿no? Pero lo importante es que el analista, en tanto agujero, buen agujero o verdadero, me parece que lo que ofrece es la posibilidad de que ese sujeto lo tome en algún trayecto de su cura como síntoma, ¿no? No daría como otra vez para desarrollar todo lo que es el síntoma, que es un montón. Pero digo, me parece que ahí el analista oficiaría de cuarta cuerda en ese momento, digamos, por eso digo, enlaza, inscribe cierto agujero para que los otros se organicen de cierta forma, ¿no? Y el cuerpo adquiera cierta consistencia. Y eso del cuerpo, que no entraba ni en la imagen ni en la palabra, tome otra textura por fuera, ¿no? Como me decía un pequeño analizante que está publicado en el libro Niños en Cuarentena, cuando empezamos a jugar y construyó todo un aparato, ¿no? En donde pudo ubicar mi mirada a través del celular hacia otra pantalla, que es donde él jugaba, pudo empezar a decir qué pasaba con las paredes que lo miraban, por ejemplo, ¿no? Y después encontramos un modo del juego que es un modo daltónico,
¿no? Que es ponerle un filtro a la pantalla, que ese modo daltónico le permitía a él ir encontrando los secretos y a sus enemigos, ¿no? Entonces hay todo un tratamiento de la mirada, que es lo que yo propongo, ¿no? Es una propuesta, como nombrarlo o traerlo como cuerpo analizante, porque requiere de la mirada del analista, es un tratamiento de la mirada en el analizante, digamos, pero no pertenece a ninguno y a la vez implica a los dos. José Carlos, Inconsciente, el capítulo escrito en tinta invisible. Hermosa forma de decirlo. Yo creo que el inconsciente es eso que se va escribiendo. Pensarlo como capítulo escrito en tinta invisible es una hermosa forma poética de decirlo, quizás no para llevarlo al lugar de que ya estaba escrito y no lo podíamos ver, sino que se va inscribiendo en el mismo momento en que se va jugando, en que se va haciendo texto. Y texto no porque el analizante hable, sino porque con esto, con lo que hace, las formas de, ¿no? de mover el cuerpo, los tonos de voz, a veces es un sonido, es un... ¿no? Leticia Spesafune comentaba el otro día en un espacio que conversábamos que un gruñido, algo que salió así espontáneo en ella, permitió que una nena cambie de posición frente a lo que la horrorizaba, ¿no? Entonces, cómo eso entra en transferencia y permite ahí otra cosa, otro cuerpo. Patti, si el analista oficia de tapón es que habría ausencia del analista, ¿no? No habría deseo del analista allí. Buenísima la pregunta. No sé si no habría deseo del analista. Quizás habría que pensar si el analista está en función, ¿no? Porque si, la pregunta sería cómo estar analista, ¿no? Muchas veces el analista está presente presencialmente o con su presencia, pero no se abandona al jugar. Por eso decía lo de inconsciente inconsciente. No deja de lado lo que podríamos interpretar como sus resistencias, el evaluar ahí qué pasa, ¿no? a qué está jugando, que eso es en un segundo momento. Así que habría habría analista en presencialidad quizás, o en potencia, siempre y cuando en algún momento pueda jugar, porque el abandonarse a jugar no es listo, me abandoné a jugar y ya está, ¿no? Son momentos justamente pulsátiles también. Un momento que uno se sorprende y sale del juego, se pregunta y vuelve a ingresar, digamos, pasan esas cosas en el análisis. Renier Ríos, si el autista no tiene el agujero forcluido, ¿qué encontramos en el autismo? Dame un tiempito que estoy investigando eso. La noción de forclusión del agujero me parece una cuestión muy interesante. Me es muy difícil de abordar y de pensar en la clínica si pensamos al analista que se puede ofertar en juego como agujero y que eso trae, no que es parte del trabajo analizante. Digo, por el hecho de que en las respuestas autistas, me gusta llamar esto que también construimos con Laura Salinas, de que el sujeto es transindividual, que la respuesta es psicótica, neurótica o autista. No está después la cuestión de ver si es una estructura o no el autismo. Hay líneas que dicen que sí, otras que dicen que no, otras que es una aestructura. Pero me parece que hay una relación compleja al vacío en el autismo, me parece. ¿Se podrá circunscribir un agujero o no? Esto que Lorana habla del neoborde. No sé, para mí es una pregunta para seguir investigando. Te agradezco, es algo que vengo pensando, que vengo machacándome, leyendo un montón. Pero también, digamos, me sorprende que se forcluya un agujero. Me es difícil entenderlo, ¿no? Esto lo charlábamos con Luján y Valé, que ella decía lo que se forcluye son los significantes. Entonces pensaba justamente, bueno, para seguir investigando. Te agradezco, Renier Ríos, la pregunta. Me gustaría retomarla en otro espacio y que lo charlemos. Me interesa mucho. Ángel, gracias por la charla y puedes compartir el texto que dio lectura. Sí, les aviso que esto que leí va a salir publicado en la revista Fordá.
creo que a fin de mes o el mes que viene, así que lo van a encontrar ahí. Cuando salga se los comparto porque todavía está en modo de escritura con tachones. Cuando lo arme se los comparto. Emanuel Troncoso, el juego como modo de goce nos da la posibilidad como acto ver lo imaginario simbólico del niño. Si uno se predispone a leer, ahí sí. Hay un goce en el jugar. El jugar sí, el jugar implica, esto que yo decía, la inscripción del jugante implica algo del goce del jugar, pero no como este goce más llano que habla Lacan en los inicios cuando empieza a trabajar. El goce que es el goce inútil, el que no sirve para nada, porque por eso decía, jugar es para jugar mismo, no tiene una utilidad, por eso no tiene que ver con el aprendizaje, con evaluar, ¿no? Uno lee ahí el decir del niño, entonces hay un goce implicado, un goce en tanto lo pulsional del cuerpo también, ¿no? Y en tanto también ahí ingresan estos modos, estos añicos del cuerpo, estos A, ¿no? Estos objetos A, y van entrando en la medida de lo posible, de acuerdo a cómo se anude, en las equivalencias simbólicas a través de los elementos. Entonces ahí se empieza a tejer lo ficcional entre lo simbólico y lo imaginario. Así que creo que sí, que el juego es un modo de hacer con el goce, con este goce de la lengua también, ¿no? Por eso traía lo del poeta. Hay ahí, en esos balbuceos, en esas rimas que acompasan el cuerpo, en lo lúdico, que permite un tratamiento de eso. Cuando muchas veces también no se cuenta con el lenguaje como aparato de goce, ¿no? Como para poder cifrar algo de eso. Josefina Gómez, excelente propuesta, gracias por tu aporte. Qué importante resulta la disponibilidad libidinal para abrir la puerta para ir a jugar. Tal cual. Una canción hermosa, siempre hay que recordar. He leído que en autismo el fantasma está perturbado, no hay deseo propio, tal vez por una función materna no castrada. Si hay algo que esto sí es una posición ética tomada, es que no me gusta decir en el autismo no hay, no tiene, no. Mi pregunta es por cómo eso está o no, digamos, ¿no? En esto de que se dice, es toda esta línea nuevamente de que, bueno, el autismo no tiene cuerpo, el autismo no hay pulsión, no hay objeto. Que vuelvo a decir, es una corriente teórica muy interesante. No hay cesión de objeto, ¿no? Maleval, a mí me encanta Maleval y acompaño su desarrollo. Pero me encuentro también que jugando, cuando el juego se produce con la respuesta, con estos sujetos que responden del modo autista, hay algo que pasa también ahí. Aparecen palabras, aparecen, ¿no? Otras formas de decir. Entonces, antes que decir no hay deseo, no hay pulsión, no hay, mi pregunta, y esto es lo que sostengo a modo de ética, quizás más adelante confirme que no hay, pero mi pregunta ética es, bueno, ¿de qué modo se estará jugando esto, ¿no? Como decía Jorge Fuckelman, ¿de qué la está jugando ese niño? No es que los niños no juegan, sino que no sabemos nosotros de qué la está jugando. Leticia Espesa fue una relación compleja con el vacío. Buena diferenciación en el autismo con la problemática e insondable cuestión de la forclusión del agujero. Adhiero con vos y Luján. Sí, a ver, no se trata de una cuestión de por ahí ponerse en contra, ¿no? Me parece que igual entiendo hacia dónde vas, Leti, y nada, nos conocemos y compartimos eso. Me parece que justamente ir tomando esas teorizaciones que muchas veces se repiten a modo de estribillo como verdad acabada, y en realidad son postulaciones, ¿no? Vuelvo a decir, Maleval fue cambiando su modo de ver el autismo, ¿no? Pero sí el agujero, el vacío, ¿no? ¿Qué estatuto del lenguaje? ¿Hay o no demanda, ¿no? Porque se dice que los autistas no demandan, no miran, no llaman, pero de repente, jugando, o después de que algo pasó jugando, vienen y te agarran la mano, o te hacen, ¿no? O te llevan intempestivamente haciendo uso de tu cuerpo para. Entonces, ¿no? Por eso decía, ahí donde la palabra no llega a su función,
quizás el cuerpo se haga ahí presente. Entonces, ¿no hay demanda o hay una formulación de la demanda vía el cuerpo? No, podríamos preguntar, eso es una hipótesis que estoy trabajando para pensar el inconsciente del autismo, porque si no hay pulsión, si no hay palabras, si no hay inconsciente. Para mí sí hay un inconsciente. En mi experiencia de trabajo con niños y con adolescentes que responden en modo autista, me ha pasado trabajar durante mucho tiempo en una institución, ni siquiera como analista, era psicólogo de una institución, que años después de haberme ido, me encuentro con esta ya adulta, con autismo severo, no tenía pocas palabras, ni no miraba y estaba todo el tiempo aleteando. Me encuentro y se acerca a mí, me mira y me hace ¡hola! Entonces, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Casi se me pianta un lagrimón, digo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Algo quedó, algo de la transferencia hubo, porque algo de todo el trabajo de un año, algo hizo mella. Entonces, digamos, más que el que no hay, es qué hay y de qué modo hay, me parece. El jugar no pertenece al mundo de la racionalidad, ya que el córtex del niño es inmaduro y mucho menos el mundo de lo inconsciente pertenece al mundo de las emociones. No sé si el mundo inconsciente no pertenece al de las emociones, o me parece también que el inconsciente no se reduce a lo emocional, ¿no? Esto que se escucha mucho en las instituciones educativas, ¿tiene un problema conductual o emocional? ¿No? ¿Qué es emocional? Sí me parece que el inconsciente participa de la afectación del cuerpo. Y entonces afecta al cuerpo, hay afectos que están relacionados al inconsciente. Eso sí, el inconsciente es un modo interpretante de esa afectación. Y puede ser a través de las formaciones en la neurosis, puede ser a través de las formaciones delirantes, de los neologismos, del modo de decir de la respuesta psicótica, o puede ser al modo autista. Entonces ahí arranco a pensar, bueno, ¿hay un inconsciente, un modo de decir distinto? El jugar no, ya lo digo, tal cual, está bueno esto de estar analista, ser no todo analista, para que haya también lugar al deseo del analista. Tal cual, el analista no es del orden del ser, por eso decía entrar en funciones. El analista está como puede estar cuando puede estar. Renier, me parece bien mantener el enigma frente al autismo. Es mi propia clínica, los autistas me sigue enseñando. Tal cual, Renier, a mí todos los días. Yo estoy en una institución educativa, una escuela especial, en donde este año pandémico me enseñó un montón de cosas. Desde cómo intentar leer ahí la mirada de ese sujeto del otro lado frente a los mosaicos de todas las caritas, cómo interpretar ese sonido, ¿no? Los vocablos, cómo el tocar la pantalla, digamos. Me enseñó un montón, pero sobre todo me hizo pensar, o me llevó a esto del cuerpo analizante, ¿no? Cómo más allá de que se dé la presencialidad del encuentro cuerpo a cuerpo, ¿no? Hay algo que el deseo del analista atraviesa sin romperla la pantalla. Entonces algo de esto se puede poner en juego, ¿no? En estos modos, en estos retornos del A, que muchas veces son invasivos, avasallantes, en el juego pueden ser o hacerse de modo daltónico, ¿no? Esto que me enseñaba este paciente. Marina, trabajo con un niño que cada vez que llega a su casa revisa la bolsita a ver qué llevó para jugar. Qué buena pregunta. Demandan con el cuerpo. ¿Cómo demandan? Sí, ¿no? Es una pregunta, porque digamos, también por la demanda se vehiculiza la pulsión, ¿no? Entonces, ¿qué estatuto tiene la pulsión en estas respuestas, por ejemplo, ¿no? Pero sí esto, ¿no? La formalización de la demanda, en tanto hay un otro, ¿no? El otro en el autismo, el autotratamiento del autista es sostener al otro a raya, esos signos del otro con sola voz, la mirada. Ahora estoy trabajando, o voy a trabajar también el tacto y el olfato, digamos, ¿no? Como algo de esa presencia del otro
el autista la mantiene a raya, ¿no? No es que no hay otro, hay un otro a raya, a distancia. Y es como ese otro se predispone o se presenta en juego, que es como se puede hacer un lugar ahí. Si no, es un no rotundo. Y entonces me pasa muchas veces, me pasaba en la institución también, que a través de ruidos, con elementos de por medio, ¿no? No tocamos el objeto autista porque también daría para un rato más, pero el objeto intermediario que va y viene, que crea esa distancia, esa pausa, ¿no? Ese Fordá necesario inicial, que muchas veces queda solo en Ford, ¿no? Pero ese vaivén hace que de repente pasa que un chico que no quería ingresar a la escuela ingrese de la mano solamente de una persona, que era esa que jugaba, que cantaba, que bailaba con él, o que no iba al baño durante la jornada completa escolar y de repente tirando los dos bolitas por una rejilla en el patio, él se pare, se baja los pantalones y haga pis en ese agujero, que circunscriba ahí el agujero, que después pase a hacer pis en todas las rejillas y que después se dirija al baño, ¿no? Este es otro caso que trabajé en un artículo de un libro que se llama Psicoanálisis e Infancias, o Psicoanálisis con Infancias, ¿no? Como algo de ese poner en juego, ¿qué es esto? Es prestarse en tanto y ansia, en tanto agujero, permite circunscribir eso de otra forma. Y vuelvo a decir, no como vacío, que es lo que el autista intenta evitar en su autotratamiento, ¿no? Con las secuelares, sino como otra forma de agujerear eso, si se quiere. Bueno, creo que no hay más preguntas. Les agradezco a todos, a todas por estar del otro lado. Fue un placer enorme, la verdad, haber participado, poder comentarles algo de la clínica, algo de que me fue llevando a escribir, lo que me enseña la experiencia del trabajo con niños y niñas. Virginia, ¿cómo estás? Así que les agradezco por la oportunidad. Gracias, Joica, Arturo, Jesús. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, esperemos encontrarnos en otro momento y por otros lados. Aprovecho también para invitarlos. Este viernes a las 20 horas vamos a hacer un conversatorio con la gente de Propuesta Instituyente sobre los cuerpos en cuarentena, es la pregunta. Y el lunes que viene, en el Foro Analítico del Río de la Plata, vamos a presentar con Laura Salinas lo que llamamos la textura del juego, inconsciente y consistencia en la clínica con la respuesta del analizante, respuesta autista del analizante, ¿no? Vamos a ir un poco por acá y nos vamos a centrar justamente en esto del autismo. Así que las invito para seguir charlando. Bueno, muchas gracias, buenas noches a la gente de Argentina, creo que ya también buenas noches a la gente de México, Colombia y Bolivia también. Un abrazo grande.